Descontento en los sectores sobre el tema de la cumbre energética no es solamente algo que está en la zona Caribe. Digamos que muchas ciudades también del interior en Colombia se han estado sumando y se han estado preguntando qué es lo que está pasando en Cartagena, qué es lo que está pasando en Sincelejo, en Santa Marta, en toda la costa del país. Y quisiera que usted nos diera una radiografía de qué es lo que se está hablando en esta cumbre. Sí, el sábado pasado se realizó una cumbre energética del Caribe en la ciudad de Sincelejo, que fue convocada por el ministro de Minas y Energía y en concertación con otros sectores. Esta cumbre tenía como objeto fundamental tratar el tema de las altas tarifas que tenemos en la región Caribe. Y ese fue uno de los temas, porque de parte del Ministerio de Minas presentaron también a la discusión lo que se relaciona con las nuevas energías limpias, con las comunidades energéticas, pero de parte de la Liga Nacional de Usuarios que representamos nosotros, pues dijimos, el problema central que nosotros tenemos en los 7 departamentos de la región Caribe es el problema de las tarifas impagables del servicio eléctrico. Es más importante que cualquier otro tema, porque el tema de las energías alternativas, no convencionales, pues es un tema muy importante en el que prácticamente pues todos estamos de acuerdo, ¿ya? En cambio, el problema que amerita toda la atención del caso es el de las tarifas que tenemos en la región Caribe. Nosotros solemos decir que las tarifas de los servicios públicos en Colombia son de dos tipos. Unas tarifas muy caras y otras tarifas extremadamente caras. Y eso es lo que nos ocurre en la región Caribe desde que nos impusieron el régimen tarifario especial en el gobierno de Iván Duque para poder vender la infraestructura de la empresa Electricaribe de ingrata recordación. Desde hace 20 años nosotros le hacemos seguimiento a este tema y venimos pues luchando en defensa de los usuarios. Con la empresa Electricaribe pues tuvimos una confrontación permanente y ahora en los últimos días parece que volvemos a esa época de Electricaribe, ¿ya? Cuando habían todos los días conflictos, cuando habían quema de llantas, cuando habían movilizaciones. Estamos volviendo otra vez a esas épocas no muy lejanas. Pero el gobierno de Iván Duque lo que hizo fue pactar con las empresas que iban a reemplazar a Electricaribe unas tarifas exorbitantes que se llama el régimen especial tarifario y nosotros le agregamos régimen tarifario contra los costeños. Tiene 3 componentes fundamentales. El primero es de que la empresa Aire y la empresa Finia compraron la infraestructura de Electricaribe prácticamente regalada. Tenemos la prueba de que los dueños de Aire compraron los activos de Electricaribe en Atlántico, Magdalena y La Guajira en 285.000 millones de pesos. Es un regalo pues impresionante. Eso está colgado en la página de internet de la empresa Ener Pereira, que es uno de los socios de los que compró la operación de Aire en estos 3 departamentos. Y la empresa Afinia, tenemos información que salió la vez pasada en el colegio de abogados de Cartagena, que fue comprada por EPM de Medellín en 320.000 millones de pesos. Pero en el caso de Aire, después la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en la época de Iván Duque, en el 2021, expidieron la resolución CREC 078 y allí avaluaron esos activos que habían comprado en 285.000 millones en 2
3.4 billones de pesos, que es la base de la tarifa. Hay parte las exorbitantes tarifas que tenemos en la región. Y en el caso de Afinia, que es Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, después de que compraron, según escuchamos nosotros en Cartagena, y es muy posible que sea así, en 320.000 millones, después la CREC, en la época de Iván Duque, avaló en la resolución 079 del 2021 en 3.4 billones de pesos. Quiere decir esto que compraron por el 11% del valor de estos activos. Y nos empiezan a cobrar las tarifas teniendo en cuenta no el valor con que compraron, sino el valor inflado que les permitió la Comisión de Regulación de Energía y Gas en la época de Iván Duque. En segundo lugar, este régimen especial contra los costeños permite a estas empresas que nos cobren en un rubro que se llama pérdidas eléctricas, los hurtos y todo lo que hay alrededor de eso, los fraudes, cosa que no ocurre en el interior del país. Tenemos el caso para comprobarlo hoy mismo con la factura que nos llegó el fin de semana a nosotros. Ese rubro de pérdidas eléctricas nos están cobrando en Atlántico y muy posiblemente en Bolívar también en 207 pesos el kilovatio hora. Esas pérdidas nomás. En cambio en Medellín, EPM, en Bogotá, Codensa y en Cali cobran ese rubro de pérdida en 71 pesos. 71 pesos. Más de 130 pesos por diferencia en un kilovatio. ¿Qué tal cuando hablamos de millones de kilovatios? O no de kilovatios, sino de gigavatios. Ese es el segundo factor por el cual tenemos unas tarifas tan altas. Y el último es que nos están cobrando las inversiones futuras en forma anticipada en la tarifa. Entonces, eso fue lo que impactó el régimen tarifario contra los costeños. Así es, señor Norman. Bueno, en la cumbre que se dio este fin de semana, al parecer hubo algunos acuerdos y entre esos es no cobrar esas pérdidas y esos daños a los usuarios, que son lo que ha, como ya usted bien lo menciona, uno de los factores por los que se ha incrementado esta tarifa. ¿Qué tan cierto es que llegaron a ese acuerdo este fin de semana y qué tan viable lo ve usted o qué tan realizable lo puede ver? También se tocó el tema de los estratos bajos, que son 1, 2 y 3, que bueno, que son a los estratos a los que más complicado les queda costear una tarifa tan alta y sobre todo también costeando pérdidas de personas que no, pues que irresponsablemente hurtan, por decirlo de alguna manera, el suministro de energía y entonces pagan justos por pecadores. No es cierto que hubo ese acuerdo en la cumbre energética del Caribe en Sincelejo. Yo estuve en la totalidad de la sección, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que salimos de la Corporación Universitaria de la Costa en la ciudad de Sincelejo. Los que planteamos que había que resolver eso, que la forma de bajar las tarifas en la región Caribe es precisamente que no nos cobren las pérdidas no técnicas, que no nos cobren las inversiones futuras en forma anticipada, sino que después que hagan las inversiones, hagan los cobros pertinentes. Pero de eso no hubo ningún acuerdo. Lo que habló el ministro de Minas y está en lo que quedó en las redes sociales, porque se puede ver a través del Facebook. Nosotros mismos transmitimos a través de una cuenta de Facebook. El ministro Andrés Camacho textualmente planteó que el gobierno nacional no iba a salvar empresas. Esas son las palabras textuales. Que ellos iban a salvar usuarios a través de impulsar la generación con energías limpias. Eso fue parte de la discusión de la cumbre.
pero en ningún momento se habló de que van a bajar las tarifas, que a través de quitar estas pérdidas o estas inversiones futuras. El señor ministro en ningún momento se refirió a esto. Únicamente dijo que el gobierno tenía 1 billón de pesos para invertir en comunidades energéticas. Pero le dijimos, los gobernadores, ¿ya? Estuvieron presentes 4 gobernadores en esta cumbre. El de Atlántico, Eduardo Verano, la gobernadora de Sucre, Lucy García, el de Córdoba y el de La Guajira. Fueron los 4 gobernadores que estuvieron. Y ellos plantearon precisamente en sus intervenciones que necesitábamos bajar las tarifas eléctricas en la costa en el corto plazo. Así es. Y se le pidió al gobierno nacional que implementara las medidas y nosotros presentamos propuestas. Señor Norman, ahí quiero hacer una pausita porque nos va a contar algo muy específico y nos está ampliando una información que quisiera que también nos respondiera con esta pregunta que le voy a hacer a continuación. El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda, mencionó que, digamos, no es necesaria una reforma a la Ley de Servicios Públicos y cito, dice que basta con aplicar las leyes que ya existen. Ahora, ¿usted se suma a esta postura de que el gobierno está tomando esta decisión de dilatar un poco este asunto cuando no es necesario hacerlo? ¿Para responderla ya o después de la pausa? No, adelante. Bueno. Sí, eso que dice pues el doctor Cepeda, que es el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, de que se puede aplicar la ley 142, en un aspecto es cierto, porque es una propuesta que nosotros hicimos en esa cumbre y está en la ponencia que yo presenté, ¿ya? Y es utilizando el artículo 126 de la ley 142 del 94. Es decir, utilizando algunas normas que ya existen, podemos llegar a resolver el problema. ¿Qué dice el artículo 126? Lo pueden buscar, ley 142 del 94. Ese artículo 126 dice, cuando una norma tarifaria lesiona gravemente a la mayoría de la población, se puede modificar esa normatividad tarifaria de parte de la CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas, o a petición de parte. Nosotros llevamos 4 peticiones en 2 años, la última la semana pasada, y el gobierno no ha querido utilizar ese artículo de la ley, el artículo 126 de la ley 142 del 94, que es totalmente pertinente. Y hay otro artículo ya del Plan Nacional de Desarrollo, del artículo 318, que fue el que nos trajo este régimen especial, pero que tiene su antídoto en el parágrafo primero, que es bien interesante. Ojalá lo tengamos en cuenta todas las fuerzas vivas de la región, y en Cartagena el doctor Dumek Turbay, que ha tenido un protagonismo bien importante en esta discusión. ¿Qué dice ese parágrafo? Que se pueden utilizar recursos del Fondo Nacional de Regalías Mineras para modernizar la infraestructura eléctrica de la costa sin subir las tarifas. Es decir, este parágrafo es perfectamente pertinente. Ya es extraordinario tenerlo en cuenta. Y se lo hemos dicho al gobierno desde hace 2 años, año y medio, cuando estaba la ministra Irene Vélez, y ella jamás nos hizo caso. Se lo hemos dicho al doctor Andrés Camacho, ministro de Minas, al viceministro Javier Campillo, le hemos mandado carta al presidente de la República. El Fondo Nacional de Regalías Mineras tiene unos abultados recursos. El año pasado le ingresaron billones de pesos por los precios de las regalías, y nosotros, esas regalías son nuestras, son de la población y salen de las entrañas de la tierra. Eso quería mencionarle porque usted nos ha contado, antes de que se nos acabe el tiempo, nos ha contado unas estrategias previas que han hecho con respecto a que se escuchen estas quejas y estas peticiones necesarias de toda la parte caribe del país. Y yo quiero preguntarle un poco acerca del documento del Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético, que estoy consciente de que se lo mostraron también al Gobierno Nacional. ¿En qué ha quedado eso?
Bueno, sobre el pacto de equidad, ese es el plan pues, nacional de desarrollo del gobierno, y lo que vimos nosotros en este plan nacional de desarrollo es que el gobierno nacional allí ratificó el régimen especial tarifario que nos aplicó el gobierno de Iván Duque. Miremos el artículo 372 del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, donde ratifica de manera expresa el artículo 318 del Plan de Desarrollo de Duque, que nos impuso este régimen tarifario contra los costeños. Entonces es supremamente delicada esta situación, y lo que le estamos diciendo al gobierno nacional es que corrija. En eso estamos de acuerdo con el doctor Dumek Turbay. ¿Ya? Esto necesita salidas urgentes, ya. La gente no aguanta este régimen tarifario, no aguanta estas tarifas que se convirtieron en impagables, y por lo tanto lo que necesitamos, y fue el clamor que tuvimos en la cumbre energética del Caribe en Sincelejo, de que el gobierno nacional entendiera de que necesitamos medidas urgentes, ya, inmediatas, y por eso que la Liga Nacional de Usuarios ha programado una jornada de protesta en los 7 departamentos de la costa el día 11 de abril para exigirle al gobierno nacional la rebaja de las tarifas eléctricas en la costa ya.